Hola, bienvenida a mi canal de YouTube. Soy Gaby, diseñadora, encuadernadora y escapera, y hoy te traigo un video distinto. Primera pregunta, fibra del papel. ¿Cómo está conformada la fibra de un papel y cómo detectar la fibra en un papel o en un cartón? Entonces, vamos a lo básico. La fibra del papel. El papel en este caso es un buxel, un papel de 80 gramos, pero el papel está conformado por fibras, como si fuera si uno agarrara un pedacito de planta y lo estira, son tiritas. Así está conformada la pulpa del papel. Obviamente tiene un montón de procesos químicos y demás. Ahora, ¿cómo detectar esta fibra y para qué me sirve? Entonces, la fibra puede estar en este sentido o al revés, digamos. Este sentido vertical puede estar en este sentido o en este sentido. Entonces, si yo agarro un papel, ¿para qué me sirve detectarlo? ¿O por qué? Entonces, la forma más fácil, primero vamos a ver cómo se detecta y después les cuento para qué o cómo y en qué sentidos, en qué aspectos tenerlos en cuenta. Entonces, yo tengo dos papeles. Acá tengo uno y acá tengo otro. En mi caso, ya tengo como un tiempito desarrollado esto de la fibra del papel. Yo agarro un papel, aunque agarro un papel de 80 gramos, me voy a dar cuenta en qué sentido está la fibra. Porque tengo el tacto. Por ahí se dan cuenta el toque, por ahí no. Eso es como, cuanto más grueso el papel, más fácil es darse cuenta de la fibra. Entonces, vamos con el papel común y les enseño cómo detectar la fibra. Entonces, en un papel común, ustedes lo toman. Yo sé que en este sentido está la fibra. Me está costando menos, yo no sé si van a dar cuenta. Ahora lo voy a agarrar con un chambril y con una cartulina se dan cuenta mejor. Y en este, ven que yo lo quiero vencer y no llego tan fácil hasta arriba. Entonces, yo sé que en este sentido está la fibra. Si yo lo rompo, se me va a hacer casi una línea recta. Ahora vean lo que pasa si yo lo rompo al revés. Si yo tengo este papel y la fibra está en ese sentido y lo rompo en contra de la fibra, ¿ven que se rompe de costado? Eso es porque estoy venciendo la fibra. Entonces, como no estoy yendo en el sentido de la fibra, el papel tiende a tenderse para ese lado. Ahora, ¿qué pasa con una cartulina? Con una cartulina, en este caso es de 220 gramos, va a costar menos darse cuenta. Entonces, yo acá lo tengo plegado, pero no importa, es lo mismo. Vamos a cortarlo. Bueno, a ver. En este sentido, me cuesta un poquitito más. Y en este sentido, a ver, más todavía. Ahora sí, vamos con un chambril, con un papel, una cartulina. En este caso tiene unos 70 o 70 gramos aproximadamente. Si yo lo doblo en este sentido, me cuesta. Ahora probemos en este otro. ¿Ven cómo se dobla mucho más fácil? Entonces, el sentido de la fibra es este. El sentido en el que a mí me cuesta menos. En el sentido en el que a mí me cuesta vencer menos el papel, es el sentido en el que está la fibra. Entonces veamos. Esto pruébenlo con una cartulina porque se van a dar cuenta más y no con un papel buxel o con un papel de resma de 80 gramos. Cuanto más grosor, mejor se dan cuenta. Entonces yo lo pliego con las manos, no importa. Lo que quiero que vean es, a ver si se llega a ver, que no hay ningún pliegue, ningún doblez. No me costó, no me hizo nada. Esto cuando lo hagan ustedes se van a dar cuenta mejor. Ahora tengo este otro y yo sé que doblo para acá, doblo fácil, doblo para acá y me cuesta un montón. Entonces miren lo que pasa cuando yo lo quiero doblar en contra de la fibra. ¿Ven lo que empieza a pasar? Que se marca, que se agrieta. A ver. Me está costando hacer foco. A ver ahí. El papel se pliega, pero hace dobleces, hace marcas. Es difícil de detectar esto con la cámara y que haga justo foco de lo que yo quiero mostrarles. Van a ver que cuando ustedes vencen la fibra al revés, lo que pasa es que hace como unas pequeñas arruguitas, porque están en contra de la fibra. Entonces, ¿para qué me sirve esta información?
¿Vamos a plegar todos los papeles en el sentido de la fibra? No, claramente no, chicas. Si ustedes hacen eso van a desperdiciar un montón de papel. Entonces, respetemos la fibra, sobre todo cuando estamos forrando una estructura. Porque si yo tengo acá, yo no respeto la fibra del papel, por ejemplo, se me van a formar arrugas y se va a ver feo. Después, en una estructura, en el caso de esta estructura que une la parte de adentro con la parte de afuera, esto también es importante que se respete la fibra, porque si aparece una arruga fuera de lugar, el papel se me va fuera de escuadra. Cuando uno está en contra de la fibra, empiezan a pasar esas cosas, que te cuesta doblarlo, te cuesta plegarlo. ¿Podés plegarlo? Sí. ¿Podés usarlo? Sí. Usarlo para hojas, usarlo para un interior, usarlo para un tag, usarlo para otra cosa que no sea para forrar o armar estructuras. Entonces, en esos casos, la fibra de papel es importante detectarla, es importante saber. Además, esto es un extra en el caso de los cartones, que me preguntaba una seguidora, me preguntaba cómo saber la fibra del cartón, para qué lado va, y bueno, y acá yo les pongo el extra de por qué es importante. El cartón van a ver, esto es más difícil de detectar porque el cartón no lo podemos plegar, entonces hay veces que se ve, en este caso no se ve cartón gris, se ve todo parejo. Pero ¿por qué es importante? Porque la comba va al revés, entonces siempre que tenemos un álbum, la fibra idealmente debería estar, si este árbol es así vertical, la fibra debería estar así, porque entonces el álbum tiende a curvarse para el mismo lado donde cierra. Si yo lo tuviera al revés, medio como que hace fuerza para todos lados. Lo mismo con el lomo, sobre todo en el lomo. Entonces, si yo detecto, acá la forma de detectarlo es que tiene una pequeña comba, hace una pequeña comba. O así, en este sentido, o la vemos como cóncavo hacia así. Entonces, en ese caso yo sé que la fibra está vertical hacia este lado. Es más difícil de detectar. Acá está la comba, ven que en este lado, en este sentido me cuesta un poco menos doblarlo, un poquitito. Entonces yo sé que la fibra está así. Entonces yo tengo que usar este cartón, lo trato de cortar en este sentido. Y si hago un lomo, lo hago en este sentido y no al revés. Eso idealmente, en general lo hacemos y punto. Yo lo que suelo sí respetar mucho es la comba. Si esta comba, el papel, el cartón que está cóncavo, está más cóncavo hacia arriba, ese lado es el que uso hacia arriba, no hacia abajo, porque si no el álbum me va a quedar raro, me va a quedar como distinto. Entonces eso está bueno respetarlo. Es una pavada, pero es algo técnico. En encuadernación le damos mucha bola a esto, en scrap no tanto, pero está bueno que lo sepan para sumar técnica a su trabajo. ¿Qué gramaje del papel uso? ¿Qué gramaje? Bueno, esto varía enormemente de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo a lo que quiero hacer. Yo he usado desde un papel de 120 gramos común y corriente, bueno, casi común y corriente de papelería. Este es un papel finito, por ejemplo, de una estructura en acordeón, de una estructura que probé y que me dieron ganas de hacer. Es un papel finito. Pero ¿qué pasa con estos papeles finitos? Tengo cuidado con qué pegamento uso. Nunca cinta de papel. Uso pegamento y muy suavecito, muy desparramado, muy con pincel, teniendo en cuenta que se cubra todo, porque en los papeles finitos es más fácil que te aparezca una burbuja. Después, en general los papeles de scrap, por suerte, son de 200 gramos. Si fuera doble faz o impreso de los dos lados, son unos 300 gramos. Ideal, genial. Ahora, para forrar una estructura o para hojas interiores, podemos usar tranquilamente 170 gramos. Yo en general, cuando uso hojas básicas, acá, las hojas estas son de 170. No las forré, podría haber usado 270, 220. Idealmente, si la hoja la voy a forrar, la uso de 170 y le pego una hoja encima. En cambio, si la hoja la uso sola, ahí uso un papel un poco más grueso, 220 gramos aproximadamente. ¿Ven? En este caso tiene 170, pero como le pongo esto, le da un poquito más de estructura y entonces se convierte casi en más de 200 gramos, casi 300 gramos.
Eso depende qué es lo que van a usar. Para las estructuras, sí, usen y tengan cuidado, tanto para el forrado como la estructura, lo que une la parte de afuera con la parte de adentro. En ese caso, usen 220 gramos. Ahora voy a hacer un paréntesis especial. Pero después, para todo esto, después, en el caso de los cuadernos, ahora que me acuerdo, en el caso de los cuadernos uso 80 gramos. Esto es un interior de un cuaderno, una agenda que hice hace 1000 años, que me quedó porque hice la prueba y me vendieron el papel, me cortaron el papel en el sentido de la fibra. ¿Y qué pasa? Esto pasa. El papel se va para arriba. Entonces, esto es un detalle que se me acaba de ocurrir ahora, pero para cuadernos de álbumes y demás, mínimo, en el caso de los cuadernos, 80 gramos, 120 si va a ser tipo un bullet o un cuaderno de puntitos. Y en el caso de un álbum, que lo tengo por acá, un álbum que no es un álbum de scrap, es un álbum de encuadernación con una técnica de cosido, en este caso, y no va a llevar mucha cosa, idealmente también tiene que tener por lo menos 220 gramos, 200 gramos mínimo, porque es lo único que va a sostener la estructura y entonces tiene que ser grueso, no puede ser un papel muy finito. Seguimos, estructura, me preguntaron, qué grosor de papel o qué gramaje de papel usar para las estructuras? Vamos con esto de qué es una estructura. Entonces, vamos a lo más básico que nosotros sabemos. Acá tengo un cuaderno, lomo curvo. Y entonces, ¿a qué le llamo estructura? Esto es una estructura cosida. Es un cuaderno cosido, una estructura tipo costura francesa, se llama, es una costura francesa. ¿Y qué es lo que une? ¿A qué le llamo estructura? A lo que une la parte de afuera con mi interior de adentro, con esta parte de adentro. Esto es lo que se llama estructura. En este caso es una costura francesa y se une, ¿qué es lo que une una cosa con la otra? Esto, la hoja de guarda. Esto es bien técnico de encuadernación. Entonces, esto, acá se nota que la fibra del papel está en sentido contrario a la fibra. Entonces, es muy importante que este papel, que es el que une mi estructura, la estructura acá es costura, la costura francesa, pero en este caso, este pliegue, este papel, es muy importante que no sea grueso. ¿Vieron que cuando uno tiene un libro, lo primero que se rompe es esto, que es la bisagra? Porque esa es una de las partes más débiles, más importantes de todo el libro, de todo el cuaderno. Entonces, en este caso, mi unión de estructura, digamos, mi hoja de guarda, tiene que ser gruesa. Esto es 200 gramos casi. En el caso del craft es como más resistente, tiene un papel con más gramaje. Es un 200 gramos, 250 gramos. Entonces, esto es importante que sea grueso. Ahora, la hoja de adentro puede ser de 75 o 80 gramos, no pasa nada. Este es el mismo caso. En este caso, la parte importante es esta bisagra y cómo está pegado el acetato. Entonces, esta unión, esto es un sistema está cosido, está pegado con un papel plegado de origami. ¿Por qué no se cae? Porque las hojas están pegadas. Entonces, esta estructura, que es lo que une mis tapas con el interior, es muy importante que sea un papel grueso. En este caso fue un taller que yo hice y el papel no era más grueso de 170. Pero idealmente, si yo hiciera ese taller, mínimo voy a imprimir ese único papel en 220 gramos. Ideal 300, pero en general 300 cuesta un poco más. Entonces, en ese caso cuesta. Lo mismo para las espigas o las falsas espigas. Esto es una espiga, acá hay otra espiga, acá hay una falsa espiga. Esas espigas, que son como unas falsas espigas en este caso, son unas L, como unas U, que se ponen unas adentro de otras, también es ideal. Piensen que esa es la parte que uno más mueve y que puede estropearse. Entonces, en ese caso, es ideal que sea de por lo menos 250 gramos. Siguiente pregunta, y acá se abre un abanico enorme. Impresoras. Me preguntaron con qué impresora imprimo, si tengo impresora en casa, con qué impresora imprimo
y qué papel recomendamos. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis de qué tipos de impresoras se encuentran en el mercado. Hay un montón, si abro, pero vamos a la pregunta específica de impresiones para papeles de scrap o de encuadernación. Entonces, acá tenemos un papel de... Si tengo impresora en casa, pero tengo una láser común que la uso más para pruebas, porque como está con un tono alternativo, no lo uso. O si voy a hacer un interior, por ejemplo, de un cuaderno, un interior de un cuaderno o un interior de algún álbum, de recetario, lo imprimo porque es en blanco y negro. Pero si no, imprimo en gráfica. ¿Por qué? Porque vengo de familias de gráficos. Entonces, como tengo familia de gráficos, tengo librería, tengo impresoras enormes a disposición y entonces me es más económico que tener una impresora hogareña. ¿Sería más cómodo tenerla en casa? Sí. Es ideal que ustedes la puedan tener. Ahora, acá tenés dos grandes grupos de impresoras. En el caso mío, tengo una láser porque es blanco y negro. Láser color hogareña es raro encontrar. Tenemos los grandes grupos, que son las impresoras láser, que van con tóner, con polvo, y que sellan la tinta, ese polvo lo sellan por calor, por fusión. El otro gran grupo son las impresoras inkjet, con tinta. Ahora hay unas tintas maravillosas que vienen en tanque y entonces rinden un montón. Se llaman ecotanques y es tinta. Entonces la tinta penetra en el papel no por calor, sino por punto. Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos grandes grupos? Las láser son rápidas, imprimen mucha cantidad y tienen menor definición, salvo que sean de alta producción. Tienen menor definición, una menor calidad de impresión, es como que no van puntito por puntito. En cambio, las chorros de tinta, las hogareñas o las impresoras que hay en las gráficas, ese tipo de impresoras van lento, ¿vieron que hacen? Van lento, muy despacito y imprimen punto por punto con varias pasadas, van y vienen. Entonces, ese tipo de impresoras está bueno que tenerlas en casa, que uno necesita imprimir rápido, no necesita estar esperando, podés dejar imprimir y ponerse a hacer otra cosa y obtenés una terminación mejor. Si ustedes me preguntan si tuvieran que elegir una impresora para su casa, les digo sin pensarlo un chorro de tinta, si no imprimen en mucha cantidad y pueden esperar. Entonces, este álbum, por ejemplo, está hecho con una impresión chorro de tinta, una impresión, ven que, no sé si lo van a poder ver, el papel sigue siendo mate. En cambio, si ustedes imprimen algo en láser como este, tiene brillo, el papel tiene brillo. A mí no me gusta que tiene brillo, pero bueno, en el caso mío imprimo con láser en la gráfica, entonces siempre suelo hacer los trabajos en láser, pero idealmente el papel más parecido al de scrap, si van a usar colecciones digitales, es imprimir en una chorra de tinta hogareña en su casa o en una gráfica. Si no pueden por costos, usen láser, pero está bueno saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno va a tardar más, el otro menos, uno tiene mejor calidad, el otro tiene menos. Y después lo último que les voy a decir es usar papel, cartulina adecuada para el tipo de máquina. Si van a usar con láser, pueden usar un chambril, pueden usar una cartulina blanca común. Si van a usar papel a chorro de tinta, usen una matelina, un papel fotográfico mate o si les gusta brillante para las fotos, como ustedes quieran, pero sí usen un papel adecuado al tipo de impresión. La calidad que van a obtener es enorme. Tómense el trabajo de agarrar su impresora, si tienen una impresora en casa, impriman la misma foto, así chiquitita, pero no va a estar mucha tinta, 5 por 5 centímetros, la misma foto, imprímanla en un papel de 75 gramos de una resma, en 120, en 180, en fotográfico mate, y prueben cómo van a ver. Y entonces van a ver las diferencias, y las diferencias son enormes de usar un papel de alta calidad. Obviamente va a usar más tinta la impresora, sí, pero no agarren una foto y la impriman en papel de 75 gramos porque les va a chugar papel, se les va a englobar, van a gastar tinta al cohete y va a quedar horrible. Entonces, tengan cuidado con el tipo de papel que usen cuando impriman. Acá vamos, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cartulina, agrego yo chambril porque es una jerga que se usa mucho en los gráficos, cartulina, chambril, opalina, matelina?
todo ese mundo que parece que nos marean y dicen, ay, cartulina, que no sé por qué matelina, cuándo compro matelina, cuándo compro paleta, cuándo usarla, depende de lo que vayamos a usar. En general, en las gráficas usan la palabra chambril para determinar a la cartulina, que en ese caso puede ser, una cartulina puede ir desde 120 gramos hasta 300 gramos, inclusive un poquitito más, no mucho más, desde 120 hasta 300 gramos tranquilamente. En cada caso ya lo vimos. Ahora, ¿en qué se diferencia la cartulina o el chambril, que es lo mismo, en la opalina y la matelina? La opalina es parecido a la cartulina, pero tiene una terminación como mate. Si ustedes la tocan, no tengo una acá sino para mostrarles, igual es difícil de explicarles eso. La opalina es un papel, una cartulina con un encapado especial para imprimir específicamente en láser. Y la matelina es algo similar, es un papel blanco como este, que tiene también un encapado muy particular que sirve para imprimir en chorro de tinta. Y entonces, ¿cuál compro? Si tenés láser, compras opalina, si querés una mejor calidad, y si tenés chorro de tintas, compras una matelina. Te puedo asegurar que las matelinas que hay ahora en Argentina, la empresa líder en opalinas, en matelinas, perdón, es Jet Paper. No, me estoy equivocando. Es... Bueno, llegamos al final de este video, aprendimos un montón de estructura de papel, grosores y demás. Así que si te gustó este tipo de video, dale click a la campanita, suscríbete al canal y seguime en Instagram, que todos los jueves hago un Elizabeth Responda. Si te quedó alguna duda, déjamelo en comentarios y cuando puedo respondo. Así que un beso grande, muchas gracias y un abrazo creativo enorme.